Y ahora conectamos en directo con el analista político Diego Olivera Oria. Hola Diego, el gobierno ha confirmado que se trata de un atentado. ¿Qué acciones podemos esperar luego de esta confirmación en cuanto a la investigación del hecho y también de alguna manera otras acciones concretas en cuanto a seguridad? Bueno, realmente estamos ante una crisis muy mediática y bueno, la realidad nos está mostrando que hay hechos. Hace 4 días atrás habían detenido a algunos militares que habían intentado hacer un atentado y bueno, y en esta oportunidad cuando se desplegaba en la plaza, en la calle Bolívar, se desplegaba toda la Guardia Nacional, todas, que se festejaba indudablemente una fecha de la Guardia Nacional, varios años, y bueno, aquí ocurrió en definitiva que este dron, que al principio pensaban que era un dron sin ningún problema, un dron familiar, un dron de ese tipo, era un dron militar cargado con C4, preparado para hacer un atentado directamente sobre el palco donde estaba hablando el presidente Nicolás Maduro con su esposa y indudablemente y la cantidad de militares y la cúpula militar que acompañaba para festejar como dije anteriormente, la Guardia Nacional y estos hechos indudablemente generaron una herida muy grave a un coronel y a 7 indudablemente militares de la Guardia Nacional que fueron heridos indudablemente por la explosión, el ataque y la potencia que tenía el C4. Por suerte, este hecho no determinó el asesinato, que era la búsqueda indudablemente del dron del presidente Maduro ni de su equipo. Por suerte, en ese momento uno veía las imágenes cuando la propia esposa del presidente se agachaba porque no sabían de dónde venía y realmente fue muy grave esto. Por suerte no hubo un hecho, recogieron al presidente Maduro y bueno, pasó indudablemente un susto más, pero creemos que es parte de toda la campaña que está viniendo indudablemente de Colombia, que ya hay un plan preparado por la nueva administración de Colombia, con el nuevo presidente, que ya hablaban varios que no reconocía al presidente Maduro, que no reconocía en definitiva a ninguna de las organizaciones del gobierno, expectativas, poderes legales, y esto está generando, como podemos ver en las acciones que se hicieron, que indudablemente se quiere crear nuevamente un hecho de violencia, como hace poco hubo varios ataques a la electricidad en todo el país, en 2 partes, y ahora nuevamente este atentado y el otro atentado que me manifesté, que fueron unos militares detenidos que estaban haciendo indudablemente este tipo de hechos para crear un vacío de poder y crear en definitiva una inestabilidad en Venezuela. Bueno, es muy pronto, podríamos decir, para apuntar a una cierta facción. Sin embargo, ¿qué podemos decir en cuanto a los antecedentes que se tienen? Recordemos que hace algún tiempo un helicóptero de las Fuerzas Armadas fue secuestrado para intentar también realizar un atentado. ¿Se puede apuntar o es muy pronto para hacerlo? No, es decir, hay todo un plan fortalecido indudablemente con la presencia de PEN cuando vino, indudablemente a América Latina, y las reuniones que han habido del actual presidente que va a asumir ahora el gobierno, tenían preparado todo un plan con paramilitares para poder ingresar y crear en definitiva falsos positivos. Es decir, que quiere decir los falsos positivos, crear en definitiva como si Venezuela quisiera agredir indudablemente a su vecino, pero no es así, es mentira. Venezuela lo que tiene es cubiertas las fronteras y con todo se siguen habiendo atentados en la frontera, ha habido en definitiva campesinos asesinados del lado y se ha hablado indudablemente también de que en Venezuela están grupos armados de revolucionarios al lado indudablemente de Venezuela, que no es verdad, no es real, que el ELN esté de este lado. Entonces todo un plan que se ha montado con Estados Unidos ante la imposibilidad de haber usado el plan Perú y todos los grupos para crear un golpe de Estado a través de la OEA. Entonces ahora la forma indudablemente es volver a crear una crisis moral y ética en Venezuela para tratar de confundir
y generar indudablemente la posibilidad de nuevas acciones militares como se han venido haciendo en otras épocas. Ahora mismo las imágenes que estamos viendo del hecho, vemos cómo cubren al presidente Maduro y vemos realmente que todos estos hechos están mostrando una situación bélica, pero que no viene de Venezuela. Venezuela se defiende nada más y trata de luchar por contener a las acciones que se están dando en Estados Unidos, a la crisis económica, a todos los hechos, a las sanciones que hace Estados Unidos, y todos estos hechos crean realmente falsas expectativas, porque hace más de un año que cumplió ahora la Asamblea Nacional Constituyente, no había habido hechos muy graves, solo algunos hechos de intentos de golpe de Estado pequeños, con algunos oficiales, pero fueron todos detenidos. Pero ahora se ve que está cambiando nuevamente la realidad latinoamericana en este caso, indudablemente, y se forma una posibilidad de una acción ya militar de Colombia, pero no de los soldados de Colombia. Ellos harían como estar en la frontera, sino todos los grupos paramilitares que en definitiva son conocidos y tienen varios grupos, y estos grupos ya intentaron varios atentados en la época de Chávez y ahora nuevamente se da toda esta situación. Podemos esperar realmente lo que pasó con los grandes apagones y como vemos lo que pasó del atentado directo, y entonces todos estos hechos van a mostrar en poco plazo que puede haber acciones de otro tipo, y Venezuela está preparada militarmente para enfrentar a estos grupos militares que podrían ingresar por la frontera, por las tres fronteras que tiene Venezuela con Colombia. ¿Qué protocolos suelen seguir los estados en situaciones como esta? Y en el caso puntual de Venezuela, ¿qué procedería tras este atentado? ¿Algún estado de excepción, toque de queda? ¿Usted qué considera? Bueno, lo que ha planteado el gobierno fue hace 3 días atrás, en definitiva, manifestó el canciller una nota contra Colombia por este tipo de actitudes, asumiendo un ataque a Venezuela directo, diciendo que los derechos humanos, y planteando este tema, y ahí hubo una controversia. Pero esta controversia muestra indudablemente que siempre ha habido históricamente una crisis entre Colombia y Venezuela, no solamente en el periodo del chavismo y en los 20 años de participación del chavismo, sino que realmente hubo en la década del 70, la década del 60, crisis hasta con las derechas venezolanas, de querer agarrar territorio venezolano, de querer contribuir, de agarrar las zonas fronterizas como el Táchira, por ejemplo, tratar de invadir, de querer independizar al Zulia de Venezuela. Todos estos hechos fueron preparados indudablemente las distintas presidentes oligárquicos de Colombia, entre ellos Pastrana, entre ellos otro tipo de presidente, e inclusive el presidente saliente ahora que le dieron en mal sentido al derecho de ser un hombre de Nobel, porque lo de Nobel no tiene nada, ha habido montones de muertos y sigue habiendo en Colombia más de 300, 400 muertos y no pasa nada, no hay violación, no hay realmente, y bueno, y este hecho genera indudablemente que Venezuela tiene que prepararse. La diferencia que yo único veo clara son las diferencias militares. Venezuela tiene un equipo, una preparación militar superior al de Colombia, tiene armamentos que vinieron comprados a Rusia, y todos estos hechos favorecen indudablemente a la fortificación de la defensa, y hay varios grupos preparados ya en la frontera, no con la intención de atacar, sino con la intención de defender el territorio venezolano de una agresión apoyada por Estados Unidos y apoyada por el vicepresidente de Estados Unidos que estuvo aquí, y también por otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Gracias por compartir ese análisis con nosotros. Agradecemos a Diego Olivera Oria, el analista político.